Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Jiraiya. Tirando el palo de golf. Ah. Esto es una porquería, no puedo hacer un hoyo ni con los ojos abiertos. ¡Qué juego tan feo! Ops mío, ayúdame, por favor. Tsunade. Riendo fuerte. Con que el poderoso sabio pervertido no es capaz de hacer un hoyo en uno. ¡Qué decepción para los Sannin! Orochimaru. Con pantalones apretados de golf, camisa de golf y el palo en la mano. Dios mío, Jiraiya, eres muy malo en esto. Mejor dedícate a la cocina, mira. Entonces tira la bola y la mete en el hoyo. Hiruzen. Con su pipa. Eso no fue nada, además estabas más cerca que Jiraiya. Jiraiya. Riendo suavemente. Sí, es porque estoy muy lejos, así que ni para decir que soy malo, jeje. Pero de todas maneras yo me voy ya. Vamos a reaccionar, me acaba de llegar un mensaje, así que vámonos. Sala de cine. Yo. Buenas, los llamé para que reaccionemos a otro Naruto, así que prepárense porque vamos con toda. Shikamaru. Tirándose a la silla. Bueno, qué fastidio, pero bueno, vamos con toda. Entonces la pantalla se enciende. Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Mientras los demás niños no hacían nada, yo pasaba cada día estudiando, porque sabía que este humano iba a llegar a algo, llegar al cielo y más alto. Aprender es un poder porque el saber es la forma de realizar. Y aquel día antes de... Onoki. Aplaudiendo. Así se habla, chico. El saber es la forma de realizarlo. Escuchen bien todos los jóvenes para que se animen a aprender cosas nuevas, carajo. Kakashi. Sonriendo con su único ojo. Vaya, ese carácter lo sacó de su padre cuando quería aprender algo, creo que sí, jejeje. Orochimaru. Mirando a Kakashi. ¿Y de qué sirve que haya sacado ese carácter si después Minato tiró eso a la basura? Entonces Minato agacharía su cabeza al escuchar eso. Itachi. Serio, mirando a la pantalla. Parece que en este universo Naruto es una clase de científico pequeño, jejeje. Por cierto, ¿cómo se llama en este mundo? Yo. Mirándolos a todos. Senku Ishigami es el protagonista de Doctor Stone. Es un genio de la ciencia que despierta miles de años después de que la humanidad quedara petrificada. Con su inteligencia y conocimientos científicos, intenta reconstruir la civilización desde cero y salvar a todos usando la ciencia. Shikamaru. Confundido. Entonces toda la civilización se fue todo al carajo y él intenta reconstruirla. Bueno, si suena a algo que haría Naruto, jejeje. Incluso darnos cuenta, castigo como ayuda al mundo entero se hizo de piedra. 3000 años después, lo que las historias cuentan es que un hombre revive porque nunca perdió la cuenta. Comienza mi plan, es parte del plan la espera, porque debo regresar cuando azote la primavera. Corte. Ino. Asombrada. Vaya, entonces el mundo sí se había convertido en piedra. ¿Acaso fue un castigo o algo así? Porque si es un castigo, sí fue muy mal de parte del que lo hizo. Sakura. Mirando a Ino. ¿Pero quién dice que fue un castigo? Pudo ser un accidente o algo así, podría ser. Raikage. Asombrado. ¿Y el primero en despertar después de miles de años fue Naruto? Vaya motivación tendría. Itachi. Viendo los anteriores. Pues, por lo visto, sería volver a restaurar a la humanidad, creo. Árboles y pieles, ropa y una casa entera, porque debo resguardarme mientras que mi amigo llega. Hola Grandullón, bienvenido a casa. Despertar a Yuzuri que puede entrar en los planes, pero llega Leones, un arma de doble filo amenaza, porque revivimos en su casa. Fuerte, siempre así. Onoki. Sorprendido. Vaya, qué fuerza tiene ese sujeto que despertó. Le dio a ese león un golpe y lo mandó a dormir. ¿Ese quién es? Explícanos. Yo. Él es Tsukasa Shishio, es un personaje de Doctor Stone. Es muy fuerte físicamente y despierta en el mundo de piedra con la idea de crear una nueva humanidad sin adultos corruptos. Aunque se opone a Senku, no es malvado, solo tiene una visión diferente de cómo debería ser el nuevo mundo. O mejor conocido aquí como Nagato, ejej. Pain. Sorprendido. Espera, ¿soy yo? ¿En serio, de verdad soy yo? Conan. Abrazando a Pain. Vaya, esto sí es una sorpresa.
Pero mira, quiere cambiar el mundo sin humanos corruptos, así que sigues siendo casi el mismo. Kakashi. Vaya sorpresa que sea él. Pero bueno, la vida siempre sorprende. Espero que sigan adelante esos dos. Raikage. Mirando a Kakashi. Pues yo creo que sí van a salir adelante los dos, y mucho, porque por lo que he visto ese chico siempre logra su objetivo. Por la mente, no miente. Aplica una fórmula ingeniosa y con las cosas se paciente. Porque la ciencia puede vencer a la muerte. A la noche con luz, alambre con las armoleas, con bambú o ramen natural. Plantea cualquier problema, da igual. Que no hay nada que la ciencia no pueda. Si su casa. Orochimaru. Asombrado. Vaya, este Naruto me gusta mucho más porque ve que la ciencia puede hacerlo todo, con una sonrisa macabra, y no está tan lejos, ¿verdad? Shikamaru. Vaya, si hablara con el Naruto de ese mundo sería todo un problema, si no fuera inteligente no lo entendería, ¿verdad, Kiba? Kiba. Cerrando los ojos. Bueno, creo que me quisiste llamar tonto o algo así, pero no lo sé, así que lo voy a dejar pasar. Tsunade. Asombrada. Miren tantos inventos que hizo Naruto él solo. Qué orgullosa estoy de mi Gaki, es increíble. Konan. Asombrada, aplaudiendo suave. Esto es increíble. Vamos, mi Naruto, tú puedes arreglar a la humanidad. Así que es casi imposible de enfrentar. La pólvora será lo único que lo amedrenta. Y si me matas soy muy listo, tenlo en cuenta. Y renaceré como un fénix de mis cenizas de piedra. Nadie lo esperaba y nueva civilización. Mis amigos se separan pero por un bien mayor. No soy un hechicero pero si lo quiero conseguiré lo que tú no. Vuélvete mi discípulo y aprende de ensayo y error. Jiraiya. Levantando su mano. Ey, ¿por qué los amigos del Gaki se separaron y dicen que fue por un bien mayor? ¿Nos podrías explicar qué pasa aquí, joven? Tsunade. Confundida. Sí, o sea, estamos en un momento normal y al otro pasan muchas cosas de golpe, así que explícanos, por favor. Yo. Explicando. Los amigos de Senku se separan de él porque Tsukasa Shishio no está de acuerdo con su idea de revivir a toda la humanidad. Tsukasa cree que el mundo antiguo estaba corrupto y quiere crear uno nuevo solo con jóvenes fuertes, mientras que Senku quiere salvar a todos usando la ciencia. Por esa diferencia de ideales, Tsukasa se convierte en su enemigo y obliga a que el grupo se separe. Onoki. Serio. Bueno, entonces ya sabemos por qué se separaron, y no sé quién tiene razón, la verdad. No sabemos casi nada de ese mundo, así que nos toca la antigua pregunta, jeje. Raikage. Mirando a la pantalla. Sí, el otro joven, Nagato, ¿cómo se llama? No quiere que la antigua humanidad reviva por algo que le hicieron, ¿verdad? ¿Qué le harían? Yo. Claro que sí la tiene. Tsukasa no quiere que toda la humanidad sea de vuelta porque cree que el mundo anterior estaba lleno de adultos corruptos que usaban el poder, el dinero y la violencia para oprimir a los demás. Desde su punto de vista, si revive a esas personas, los mismos problemas volverán a repetirse. Por eso quiere crear un nuevo mundo solo con personas jóvenes y puras, pensando que así habrá menos injusticia. No lo hace por maldad, sino porque su forma de ver el mundo es diferente a la de Senku. Kakashi. Rascándose la cabeza. Bueno, entonces sí tiene lógica eso. Así que no sé de qué lado ponerme, pero bueno, siempre voy a estar del lado de Naruto. Tobirama. Hablando. Si la antigua humanidad era así, ¿por qué no solo revivir a las personas que no eran así? Entonces Tsukasa está condenando a casi todos por unos pocos. Jiraiya. Dándole la razón al segundo. Tiene razón, los inocentes no tienen la culpa de nada. La luz así podré ver más. Y también con lentes ella lo verá. Da igual si en un torneo debemos participar, porque ahora también tenemos gente que sabe luchar. Y los que no tengan fuerza les enseñaré a pensar. Logrando la cola y la medicina es como una ola de vida. Y tras tanto se retrancó, se tantos pasos y que nadie más me lo impida. Llegar a la luna, pero la luna todavía está muy arriba. Yo priorizo antes de soñar y una guerra de piedras se avecina. Pain. Sorprendido. ¿Ayudó a esa civilización con sus inventos? No sé, pero creo que en ese mundo estoy un poco equivocado, la verdad. Konan. Sorprendida al escuchar a Nagato. Vaya, nunca pensé escucharte decir eso. Tsunade. Sonriendo. Vaya, ayudó a una niña a ver con lentes. Eso sí es ser muy bueno en la ciencia, ayudar a los demás para que puedan hacer algo que antes no podían hacer. Jiraiya. Con cara pervertida. Vaya, Gaki, ¿no lo notas? Esa chica te está poniendo ojos de cógeme. Gaki, estate atento. Entonces recibiría un golpe por parte de Tsunade, rompiendo la silla. Tsunade. Enojada. Ya deja de ser tan pervertido. No le enseñes esas cosas al Gaki. Hiruzen. Riendo suavemente. Gaki, estás un poco dormido, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Si ella está interesada en ti, te esperará, jeje. Itachi. Comiendo palomitas. Naruto es todo un galán, se parece a mí en mis tiempos de gloria, o sea, que todavía
muerte siempre ha sido con la mente, no miente. Aplica una fórmula ingeniosa y con las cosas se patente. Porque la ciencia puede vencer a la muerte. A la noche con luz, al hambre y con las armoleas, con bambú o ramen natural. Plantea cualquier problema, da igual. Que no hay nada que la ciencia no pueda lograr. Esto es un regalo. Kakashi, escuchando el estribillo. Suena bastante bien, jejeje, es pegajosa, suena muy buena. Chouji, babeando. Ramen natural, qué rico. ¿A qué sabrá? Ya me dio hambre, qué delicioso, lo quiero probar. Ino, mirando a Chouji. Ya para de babear, estás llenando el piso de babas, Chouji, por favor. Shikamaru, sacando la soda. Ahora, ¿quién se lo va a aguantar pidiendo ramen natural? Riendo suavemente. Al menos este ya sabe que si se queda perdido en un bosque hace ese ramen, jeje. Kiba. ¿Será que uno queda lleno con ese plato? Porque creo que yo sí quedaría lleno con eso. De la gente no, esto es un regalo de mi padre. Lo más importante es la información. Y gracias a ti han podido contar bien. Si me vieras quedarías perplejo. Reconstruir este mundo de cero. Que recuerdos bien, que recuerdos. Mei, mirando la pantalla. Vaya, así que todo se lo debe a su padre, jeje. Me imagino a su padre viéndolo desde algún lugar, debe estar muy orgulloso de su hijo al intentar restaurar la humanidad. Onoki, flotando. Al menos ese padre sí le dio las instrucciones de cómo seguir adelante. Minato, agacharía la cabeza y hablando en su memoria. Tienen razón todos, soy un pésimo padre. ¿De qué me sirvió ser así entonces? ¿Para qué fui padre desde un principio si no estaba preparado? Y cuando lo fui, me decepcioné a mí y a mis padres. Soy un desastre de padre. Conan, feliz, viendo la pantalla. Esto sí fue una sorpresa. Al menos Naruto en este mundo terminó muy bien, no como los anteriores, esos sí me dejaron traumada. Yo, apareciendo al frente. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy, así que vuelvan a sus habitaciones para que descansen. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. Ya saben, dale like y suscríbete para más videos. Estamos llegando a los 30.000 suscriptores. Vamos por ellos y hasta la próxima. Adiós.